Nos vamos a enlazar con la plataforma de radio y está nuestro compañero Armando Canchaya, tiene una información de último minuto. Que reciben los miembros de las Fuerzas Armadas que cumplen funciones en las zonas de alto riesgo, como el Braen, por ejemplo, o las fronteras, y de aquellos que reciben también bonificaciones por cargos de responsabilidad. Estamos con el ministro de Defensa. ¿Todavía no está con nosotros? Vamos a ir con el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, a propósito de esta información, y en la que se señala, por ejemplo, que hay casos en los de la llamada, del llamado desempeño de cargo por responsabilidad, donde la bonificación sería mayor que la que reciben aquellos que están destacados a las zonas del Braen, por ejemplo. Está ya con nosotros el ministro. ¿Cómo le va, ministro Cateriano? Muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarlo. A ver, por favor, quisiéramos, si usted nos puede dar los datos o la explicación de esto, porque suena desproporcionado. A ver, vayamos por partes. El aumento salarial para los miembros de las Fuerzas Armadas tuvo como objetivo primordial darles mayores recursos económicos a todos los oficiales, pero en la pirámide acercar a aquellos grados de coronel hacia abajo que estaban muy distanciados de los generales y almirantes. Es decir, el mayor gasto, el mayor esfuerzo económico, el Estado lo ha hecho para aumentar el sueldo en grados de comandantes, mayores, etcétera. Ese es el concepto, ese ha sido el criterio y ese es el plan de la reforma. Pero otro objetivo de la reforma fue reordenar el sistema de pagos que venían recibiendo los oficiales, que debido a que no estaban en un concepto único, sino subdivididos, había un desorden en la percepción de lo que ganaban. Y un caso es el que ha mencionado hoy día la República, ¿no? Por ejemplo, un edecán en el gobierno pasado no recibía un pago único, sino que una parte la pagaba la institución, otra parte la pagaba la Casa Militar, y entonces no había un orden. Y es todo lo contrario. El actual gobierno ha puesto un mayor énfasis en adjudicar un bono a todos los oficiales y además tropa en general para que reciban una mayor cantidad de dinero, cosa que no ocurría en el pasado. Adicionalmente, se han mejorado las condiciones de vida, el hábitat, etcétera. Hoy en día, y esto lo pueden preguntar a cualquier oficial, pugnan por ir a laborar en el Braen, a prestar sus servicios en esta zona, porque se han mejorado sustancialmente tanto las condiciones de trabajo como la asignación por bonificación. En el caso específico de los edecanes, lo que se ha hecho es acortar la brecha, y eso no se puede hacer de un solo golpe, porque es un tramo. La reforma dura años, no se hace de manera inmediata. Entonces, en primer lugar, lo que hemos hecho es reordenar, en lugar de recibir varios pagos, un solo pago. Y en segundo lugar, esa distancia que existía en el pasado, acortarla. Eso es lo que ha ocurrido. Ya, ahora, la pregunta es, ¿por qué tanta diferencia entre lo que recibe un edecán y lo que recibe una persona que puede tener el mismo rango, pero que está en el Braen? El edecán antes ganaba 3.000 soles. Ya. Hoy en día gana eso menos. Pero, ¿por qué no se notaba? Porque estaba fraccionado en diversos pagos. Lo que hemos hecho con esta reforma es unificar, precisamente para ordenar y tener una idea precisa de lo que ganaba un edecán. De acuerdo, pero entonces... Ahora, yo lo que debo decir, Armando, es lo siguiente. La diferencia siempre ha existido, no la ha impuesto este gobierno. Lo que estamos tratando de hacer con la reforma es acercar... De acuerdo, ministro, pero un mayor orden. Esa diferencia que ustedes están tratando de reducir, pero no se explica por qué de ninguna manera. ¿Por qué la reforma es para mejorar? De acuerdo, aumentar. Pero ¿por qué al momento de establecer los montos en función de la responsabilidad se valora más, porque el monto del bono es mayor, en el caso de los edecanes, que lo que no se valora más, Armando, porque por ejemplo, es que es la consecuencia de la lectura del cuadro. El aumento proporcionalmente en el Braen es
mucho mayor, exponencialmente. Y en el caso de los edecanes no ha sido así. Si usted lo compara objetivamente, por ejemplo, con lo que pagaba el gobierno anterior de manera fraccionada a los edecanes. No, de acuerdo. Es lo contrario lo que le estoy diciendo. No, de acuerdo. O sea, digamos, no, está claro, perdón, está claro que aquellos que están en el EBRAEM les han aumentado más, pero en términos claro, absolutos, el total del bono de alguien que está en el EBRAEM es menor al que recibe alguien que está aquí en Lima. Sí, ¿por qué razón? Esa es la pregunta. No, la razón es la siguiente, que yo como ministro de Defensa no le puedo reducir a los que en ese cargo ya venían percibiendo. Lo que sí puedo es aumentar de abajo hacia arriba, pero no disminuir para equiparar con los de abajo, porque hay que tener en consideración que estamos hablando pues de 6 edecanes y en el BRAEM estamos hablando de miles de efectivos. No es lo mismo que yo le aumente a una persona de RPP, ¿no es cierto?, o a 3 personas, que le haga un aumento a todos los empresarios de RPP. Dicho sea de paso, el gobierno sí ha aumentado no solo a oficiales o suboficiales, sino también al personal de tropa, a todos. Ha habido un aumento generalizado. Lo que pasa es lo que yo dije, lo que yo dije desde el comienzo. Nosotros, naturalmente, quisiéramos aumentar todo lo que reclaman con justicia, pero hay unos topes. Si nosotros vamos más allá de lo que permite la caja fiscal, generamos inflación. Y hay que recordar en el pasado lo que eran los aumentos en la época de inflación, papel sin valor y estafa a los ciudadanos, claro, y generación de pobreza. Digamos, claro, lo que pasa es que uno lee y uno dice, bueno, hay desigualdad, eran más desiguales antes, ahora son menos desiguales, pero igual, sí, lo que es difícil, claro, porque en el BRAEM uno pues arriesga la vida, ¿no? Un edecán no parece muy peligroso el trabajo de un edecán. Bueno, pero fíjese, Armando, no se vaya al extremo. Cuando los edecanes acompañan al presidente de la República, también tienen un riesgo de vida. No hay que olvidar que la figura más cuidada en un Estado es la del presidente de la República. La gente que lo rodea debe contar con una seguridad y ¿cómo se llama? Tienen riesgo de vida. Yo lo que quiero decirles es lo siguiente. En el gobierno anterior, un oficial ganaba 600 soles en el BRAEM. Ahora está ganando 1.800. Sí, no, en el gobierno anterior, verdad, en el gobierno anterior, un edecán ganaba 2.600 de bonificación que lo pagaba la Casa Militar y 400 soles que le pagaba el instituto, es decir, 3.000 soles. Y ahora están ganando 2.800. Porque ha habido este reordenamiento. O sea, ministro, y disculpe porque ya tenemos que ir terminando. ¿Esta definición de los conceptos y los montos lo define el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Economía? No, este ha sido un trabajo conjunto que se hizo con el Ministerio de Economía, pero como le digo, antes era de manera fraccionada el pago, es decir, la Casa Militar le pagaba 2.600 y cada instituto entre 400 y 500 soles, lo que sumaba 3.000 soles. Ahora un edecán gana 2.800 soles, es decir, 200 soles menos. ¿Por qué razón? En un solo pago, además. ¿Por qué razón? Porque, como le he dicho, el tramo de la reforma no se hace de manera inmediata, sino tiene varias etapas y conforme vayamos avanzando, estas diferencias se irán acortando. Porque adicionalmente yo no le puedo reducir el sueldo ni la bonificación a alguien que ganaba. Y la tendencia ahora en el BRAEM es de seguir subiendo, pero para eso, Armando, todo se reduce en lo siguiente: generar más riqueza. Y para generar más riqueza tiene que haber estabilidad jurídica y estabilidad política. Y en ese empeño está el gobierno. Ese es el único camino para lograr aumentos justos y que el Estado pague sin estafar a la gente generando inflación como ocurría en el pasado. Eso es lo que yo tendría que decirle a Armando. Bien, ministro, le agradecemos mucho por este contacto con RPP. Ha sido muy amable. Gusto saludarlo. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, con nosotros a través de la multiplataforma de RPP Noticias. Vamos a, por supuesto, seguir con más aquí en